Lo dejamos, doctor Sosa, en el uso de la palabra. Gracias. Muy amables. Bien, vamos a ver entonces ahora el tipo penal. ¿A qué llamamos un tipo penal? Todos los dispositivos que están en el Código Penal, parte especial, solo serán tipos penales cuando tengan dos condiciones. Pueden ser tipos penales porque tienen la conducta prohibida y tienen la sanción. Si no tienen estas condiciones, no son tipos penales. Son dispositivos que establecen determinadas circunstancias coherentes o coincidentes con algún tipo penal, pero en estricto no lo son. Ahora, esos tipos penales pueden ser autónomos o pueden ser concordados. Autónomos porque se valen de sí mismos, no necesitan la ayuda de otro dispositivo que está en el Código Penal. Por ejemplo, concordado es el artículo 185 con el 187. Es decir, el 185 es un tipo penal autónomo, se vale por sí mismo. ¿Por qué? Porque en ese tipo penal encontramos la conducta prohibida y la sanción. ¿Cuál es la conducta prohibida en el 185 que lo vamos a tomar como ejemplo? Dice ahí que incurre en responsabilidad penal el que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, ¿no es cierto? Esa es la prohibición. Y tiene la sanción penal. Entonces, ese tipo penal es autónomo en la medida que tiene las dos cosas. Pero si vamos al 186, simplemente vamos a encontrar agravantes del 185. Entonces, el 185 es un tipo autónomo, pero el 186 no, es concordado porque necesita del 185. Solo no puede funcionar. Es decir, por ejemplo, dice, agravante del 186, agravante es, de acuerdo al inciso 1, inmueble habitado. ¿Agravante de qué? Agravante de la sustracción. ¿Dónde está la sustracción? No está en el 186, está en el 185. Entonces, eso es lo que tenemos que siempre distinguir, ¿no? Yo siempre he dicho, no solamente para esto, ¿no? Sino, por ejemplo, para el dolo, para multiplicidad de cosas, agravantes, en fin. Siempre tenemos el mal hábito de solo leer el artículo que está en discusión. Y eso nos lleva a error. Eso no, le denomino yo, miras el árbol, ¿no? Pero no miras el bosque. Tienes que ver todos los artículos que están en ese título para verificar si hay concordancias o no y puedas tú saber ya los alcances correctos del tipo penal. Eso en cuanto a lo autónomo concordado. Ahora tenemos también elementos reconocidos en el tipo penal. Dos, elementos descriptivos y elementos normativos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al cabal entendimiento de los alcances del tipo penal. Es decir, cuando yo voy a leer un tipo penal X, hay dos posibilidades. Lo entiendo perfectamente, es decir, de la sola lectura puedo conocer los alcances de la prohibición o de repente no. Entonces va a depender de eso. Por eso que doctrinariamente tenemos que analizar estos dos. Dice, es descriptivo el tipo penal cuando la sola conducta descrita sea suficiente para entender los alcances del tipo penal. Es decir, la descripción es clara, es precisa, no me trae ningún problema. Por ejemplo, te dice, el que mata a otro será reprimido con pena privativa no menor de 6 ni mayor de 20. ¿Lo entiendo? ¿Tengo alguna complicación para eso? No. Entonces, es un tipo penal
descriptivo. No me da ninguna complicación. ¿Cuándo son normativos los tipos penales? Serán normativos cuando la sola lectura de la conducta prohibida no sea suficiente para encontrar los alcances de la prohibición, en cuyo caso tengo la necesidad de ir a otra ley, de ir a los conceptos, de ir a la doctrina, a la jurisprudencia, para recién estar en condiciones de saber qué es lo que está prohibiendo en realidad el tipo penal. Si no hago ese ejercicio, no voy a poder. Vamos a poner algunos ejemplos para que tengamos mayor elemento de juicio. A ver, el artículo 296, tráfico ilícito de drogas. ¿Quién incurre ahí? Dice, el que trafica drogas tóxicas, estupefacientes y psicotrópicos. Muy bien, entonces, ¿yo entiendo perfectamente lo que está prohibiendo la ley o no? Para muchos sí. Para muchos sí. Droga tóxica, estupefaciente, psicotrópicos. Tráfico, sí lo entiendo. Entonces no tendría ningún problema y para mí sería un tipo penal descriptivo. Entonces yo pregunto, ¿la cerveza es una droga o no? En la medida que modifica el comportamiento humano, ¿lo es? ¿Hace daño? ¿Es tóxico entonces? ¿El cigarrillo hace daño? ¿Es una droga tóxica o no? Sin embargo, la primera y el segundo se expenden libremente. Entonces, ¿cómo hacemos? El Código Penal, lo único que nos dice es que es prohibido el tráfico, el desplazamiento de drogas tóxicas. Entonces, ¿qué hacemos con esa descripción? ¿Es suficiente para entender? Parece que no, porque debemos tener, de acuerdo al principio de legalidad, alguna norma expresa que nos diga cuáles son esas drogas tóxicas prohibidas. Porque si no fuese así, entonces, ¿cómo podemos nosotros imputar un hecho y llevar a la cárcel a una persona si no tenemos el principio de legalidad actuando? Entonces, necesitamos un dispositivo adicional que nos diga, estas son las drogas tóxicas que el Perú prohíbe, con los componentes químicos y todo lo que permita descubrir que efectivamente la droga que ingresa, por ejemplo, por una frontera nuestra, puede estar dentro de la prohibición y si no lo está, no puede ser materia de represión. Igual va a pasar con los estupefacientes, con los psicotrópicos. Los psicotrópicos, ¿no es cierto?, son medicinas de utilidad psiquiátrica. ¿Está prohibida su venta? No, está restringida a la receta médica, en fin. Y todo eso no está en el artículo 296. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Tiene que haber una norma adicional que nos coloque las condiciones en las cuales se permite o no se permite el tráfico de ese tipo de estupefacientes o psicotrópicos, igual que las drogas tóxicas. Entonces, no es un tipo penal descriptivo, es un tipo penal normativo, porque la sola ley no nos da, o sea, el solo artículo 96 no nos permite aplicarlo. Necesitamos una ley auxiliar. Eso normativo porque necesitamos una ley. Vamos a otro ejemplo donde no necesitamos ley. El mismo artículo 185 que hemos puesto como ejemplo. Dice, el artículo 185 dice, el que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayendo el lugar donde se encuentra. Este es un tipo penal, primero, que es concordado. Solito no funciona. Necesita el 444, por un lado. ¿Por qué? Porque hay una cuantía que establecer, ¿verdad? Muy bien, entonces, sacamos ahí
del 185 los elementos constitutivos del delito. ¿Cuáles son? Obtener provecho, el apoderamiento ilegítimo, que se trate de un bien mueble, que éste sea total o parcialmente ajeno respecto al que lo sustrae. Necesitamos la sustracción, necesitamos el valor económico y la cuantía. 7 elementos constitutivos que tienen que darse uno por uno para que al final podamos decir, sí, aquí el delito se ha producido. El encuadramiento de la conducta necesita que esos 7 elementos sean acreditados en el hecho humano. Pero la norma nos dice, pues, ¿no? El que para obtener provecho. Entonces yo digo, ¿qué significa obtener provecho? Ustedes han escuchado en los términos latinos el animus lucrandi, ¿no es cierto? Que siempre se ha asociado a este extremo. Te dice, obtener provecho es el animus lucrandi, es decir, para obtención de provecho significa que yo le saque ventaja económica a ese bien que he sustraído. Lo voy a vender, lo voy a empeñar, o sea, voy a obtener un provecho patrimonial, un provecho económico. Entonces, como yo sé eso y extraigo del tipo penal, entonces para mí puede ser descriptivo, ¿no? Porque no tengo ninguna complicación. Dado que el provecho es el animus lucrandi, entonces ningún problema. Si es así, yo soy el abogado del imputado y le digo, te han descubierto, se sabe que tú eres el que ha sustraído, entonces hay que eliminar el primer elemento del delito. Y entonces lo llevo al puente más alto que tenga la ciudad, llamo a las cámaras de televisión para que filmen el momento en que mi patrocinado está tirando el televisor sustraído, lo está tirando al río, 60 metros, está destruido. Entonces, ¿he obtenido provecho? De acuerdo a la interpretación literal, no he obtenido provecho. He destruido el bien. Entonces, al no haber provecho, ya estoy quebrando el tipo penal. ¿Se da cuenta? Y ese es el sentido. ¿Así serán las cosas? El Código Penal no nos dice qué es obtener provecho. Yo estoy interpretando literalmente, porque me han dicho que es el animus lucrandi. Sí, pues, pero la ley no te lo ha dicho. Te lo dijo la doctrina hace 30 años, pero hoy no es así. Entonces, con apoyo de la doctrina, de la jurisprudencia, del aporte de los autores de derecho penal, te han hecho entender que no es el animus lucrandi. El animus lucrandi es uno de los factores para entender el provecho, pero no es el único. Al final de toda la discusión, se ha entendido, se ha aceptado en el derecho penal peruano que el provecho simplemente es la verificación de el propósito del agente. Es decir, obtener provecho es hacer lo que tú quieras con el bien. Si lo vendes, lo regalas, lo destruyes, lo escondes, en fin, lo que tú hagas no interesa. Es simplemente reconocer que has hecho lo que tú has querido. Punto. Ese es el provecho. Pero ¿cómo hemos llegado a esa definición? A través del Código Penal, no. Hemos llegado a través de la doctrina, a través de la jurisprudencia. Porque el Código no lo define, te lo deja abierto. ¿Se da cuenta? Entonces, ya estamos en problemas para asumir que es un tipo penal descriptivo. Si ya un elemento nos está llevando a otro lado, ya no podría ser un tipo penal descriptivo. Y seguimos, ¿no? Dice, la sustracción. Y dice expresamente, sustrayendo del lugar donde se encuentra, dice el artículo 185. Entonces, si yo estoy en un salón de clases y por ahí algún alumno aprovecha la distracción del otro compañero y le toma el celular y se lo guarda en su mochila. Y estando en plena clase, se da cuenta la víctima que no tiene su celular.
cerramos la puerta, hacemos un registro y le encontramos al compañero vecino con el celular. ¿Habrá sustracción o no? ¿Qué dice el código? Sustrayendo del lugar donde se encuentra. ¿Qué debemos entender? Se encontraba en la mochila de la víctima. El agente lo ha sustraído de la mochila y la ha puesto en la suya. ¿Será sustracción? ¿O necesita haberlo sacado del salón? ¿Cuál de los dos momentos va a ser sustracción? ¿O tiene que ver la sustracción con el provecho? ¿Ve? Miren las complicaciones que estamos encontrando. Entonces, parece que el momento no es el que le retire de la mochila a la suya, sino que lo saque del salón. ¿Por qué? Porque es la única manera en que la gente puede obtener provecho del bien. Entonces, ¿qué hemos descubierto? Que siempre la sustracción va a tener o debe tener relación directa con el provecho para saber si es sustracción o no. ¿Se da cuenta? Una carpeta. Si yo la llevo de un salón a otro, ¿no? De un salón a otro, la estoy sustrayendo del lugar donde se encuentra, pues. Si está en el salón A y lo llevo al B, ¿la estoy sustrayendo o no? No, porque en ningún momento puedo hacer uso, puedo obtener provecho de esa carpeta. Entonces tengo que sacarla de la universidad para recién asumir que ha habido sustracción en función al provecho. ¿Y cómo hemos descubierto eso? A través del elemento normativo, porque hemos tenido que hacer una serie de exámenes, una serie de consultas doctrinarias, derecho comparado, en fin, para tratar de entender a qué se refiere la ley. Otro ejemplo del mismo nivel. Dice, es agravante cuando la sustracción se produce en inmueble habitado. ¿Qué significa eso? Que las personas estén dentro. Pero si las personas están y hay una sustracción, eso no va a ser hurto, ¿no es cierto? Eso va a ser robo. ¿Por qué? Porque va a haber enfrentamiento. Bueno, pero el delincuente pues no quiere robo, no quiere enfrentamiento. Entonces espera que no haya personas en la casa. Si no hay personas en la casa y sustrae, ¿será casa habitada? Algunos dirán, no, pues si ya no están las personas, es que estamos entendiendo mal. Por casa habitada no se entiende que hayan o no personas ahí en el momento de la sustracción. Se entiende que ese inmueble sirve de morada al ser humano, esté presente o no al momento de los hechos. ¿Y cómo hemos llegado a esa conclusión? Por el artículo 190 y 186. No, porque 186 nada de eso dice. Tan solo menciona inmueble habitado. Otra agravante te dice, noche. ¿Qué es noche? Cronológicamente noche, oscuridad. ¿Cuál de los factores o cuál factor vamos a tomar en cuenta para decir que es noche? ¿O será un asunto de astrología, astronomía? ¿Qué es? Tampoco lo podemos. Con la sola lectura no podemos. Tenemos que ayudarnos de la doctrina, jurisprudencia, para saber a qué se refiere noche y poder nosotros hacer nuestro postulado que nos permita cuestionar una acusación fiscal o al Ministerio Público le permita construir su acusación correctamente para que no sea neutralizada indebidamente. Y así vamos a encontrar muchos artículos que aparentemente son descriptivos, pero cuando nos damos cuenta, sí tienen asunto de normatividad. Entonces, ¿qué le digo? Con la experiencia que uno ha acumulado durante el tiempo de ejercicio, que si usted quiere que los tipos penales, todos, sean descriptivos, de usted depende. No haga ningún esfuerzo y ahí está, clarito. ¿Y para eso qué le sirve? Para hacer eso, simplemente la interpretación literal, nada más. Y con eso tiene usted solucionado el problema. Pero el otro tema es más complicado. Es decir, si usted quiere también
a un tipo penal aparentemente descriptivo, por ejemplo, con una interpretación teleológica, usted lo convierte en normativo y genera discusión, genera debate y seguramente posibilidades de que su postulado sea aceptado por los jueces. O sea, es el estudio, es la capacitación la que nos puede dar una solución. Porque solitos, leyendo el código literalmente, no vamos a solucionar nada en el derecho penal. No se puede, así de simple. Está reconocido por la doctrina peruana que una de las formas de interpretación de la ley es la literal. Está reconocido. Existe, no la podemos negar, pero es la menos indicada para utilizar en el estudio del derecho. Usted no puede ser abogado si va a interpretar la norma tal como está escrita. No puede, o sea, no tiene usted futuro como abogado, así se lo digo. Usted tiene que apelar a las otras, la interpretación teleológica, la interpretación sistemática. No, sistemática significa, ¿no es cierto? No solo puedes apuntar al artículo que estás leyendo, no, vea la Constitución, vea el Código Civil, vea el Código tal, la norma tal. O sea, esa es la sistematización. Y vas a encontrar una explicación distinta a la literal. La literal es pues, tremendo error, ¿no? Y en el mismo lenguaje nuestro. A ver, literalmente, cuando uno le dice al otro, tú tienes la culpa de tal cosa, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que es responsable pues, del hecho o no, en el lenguaje coloquial, ¿no es cierto? Tú tienes la culpa, ya, tú eres el responsable. Eso significa culpa en el idioma nuestro, en el castellano. Literal, pues. Pero culpa en el ámbito jurídico, ¿qué es? Es un elemento subjetivo nada más. Y cuando queremos en el ámbito penal, jurídico, decir que alguien es responsable de un delito, eso es culpabilidad. Entonces, culpabilidad es distinto a culpa en el lenguaje jurídico, pero en el diccionario de la Real Academia es lo mismo, pues. Entonces no podemos darse cuenta, no podemos hablar, no podemos entender el derecho de una forma literal porque vamos a ir a un descalabro, no podemos hacer eso. Para eso están las otras interpretaciones. La interpretación auténtica, por ejemplo. ¿Qué significa la interpretación auténtica? Hacer que el que dio la ley nos diga el significado, nos aclare qué significa. Esa interpretación obviamente es muy buena, pues, porque aquel que dio la norma te va a decir, de acuerdo a los debates en donde participó, a qué se refería, ¿no es cierto? Está correcto. Pero eso es en cuanto consultes a los mismos que dieron la norma. Pero si la norma se dio hace 15 años en el Congreso, por ejemplo, y le vas a consultar a estos 130 señores, ¿qué interpretación auténtica te van a hacer? Si ellos no estuvieron en la discusión, no supieron de qué se hablaba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, cada interpretación tiene sus particularidades. ¿Cuándo se puede ser utilizada? ¿Cuándo no puede ser utilizada? Entonces, muchachos, como consejo, ¿no? O sea, eliminen ustedes de su hábito la interpretación literal. Esa no sirve. No sirve. Si usted quiere ser distinto, abogado distinto, que trasciende en la vida, haga pues el esfuerzo. Y no es gran cosa, es simplemente estudiar un poquito y respetar lo que ya tú has estudiado, has leído, aplícalo en tu vida. No regreses a lo mismo. Muy bien. Eso en cuanto a los elementos del tipo penal. Ahora veamos las funciones que cumple un tipo penal. O sea, ¿para qué está en el Código Penal? ¿Qué funciones cumple? Una primera es llamada función de garantía. De garantía en la medida que
informa tanto al juzgador, tanto al Ministerio Público, como al ciudadano mismo, de las conductas que están prohibidas. Ahora, eso también hay que verlo desde un punto de vista distinto, ¿no? No es que todos nosotros estemos obligados como ciudadanos a conocer el Código Penal, ¿no es cierto? Nadie está obligado a eso. Y luego lo vamos a conversar seguramente mañana en el error de derecho, ¿no? ¿Qué se entiende en el error de derecho, error de prohibición? O sea, ¿estamos nosotros como ciudadanos obligados a conocer la ley penal? No. El principio de publicidad, la norma que te dice, ¿no? Que una norma es vigente una vez que está publicada en el Diario Oficial del Peruano. Y siendo penal es obligatorio. Sí, pues, pero yo no necesito conocer la ley. Yo lo que necesito conocer es qué es lo que prohíbe la ley, de acuerdo a la forma de sociedad en la que estamos, ¿cierto? Yo no necesito conocer que hay un artículo 170 que reprime la violación con empleo de violencia, ¿no es cierto? Yo no necesito eso. Necesito saber nada más que no puedo tomar sexualmente a una persona por la fuerza. Ya, eso sí lo sé. ¿Y cómo lo sé? Lo sé por el control, el control formal o control que tiene el ser humano, el control social, ¿no? El control social significa cómo hace la sociedad para hacer que todos nosotros como sus integrantes acatemos lo que mayoritariamente hemos decidido como forma de vida en el Perú. Ese es el control social. Y ese control social puede ser formal o puede ser informal o secundario. Y ese control social informal, por ejemplo, dice que todos nosotros, desde pequeños, por nuestra formación, por nuestro entorno social, por la educación, por la cultura, vamos abrazando cierto comportamiento que se adecua a lo que la mayoría ha establecido como costumbre, como forma de vida. Y ahí nos vamos enterando qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, qué está permitido, qué no está permitido. Desde pequeñito, ¿no es cierto? El primer día del colegio, a ver si ustedes recuerdan, ¿qué indicaciones pues le dio la mamá al papá? El primer día que lo dejan en la escuela, ¿qué le dice? Seguramente dirá, pues, si te pegan, avisa a la profesora, ¿no? Avisa al profesor. La indicación fue correcta, ¿no? Pero habrá otro que dice, si te pegan, pega, pues, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros como familia vamos moldeando al niño, que luego su conducta va a ser modificada positivamente por el entorno social, por la educación que viene recibiendo y su cultura. De manera que todo el peruano, donde vivimos, sabemos qué está permitido y qué no está permitido, el bien y el mal, sin necesidad de saber la ley. Entonces, esa función de garantía tiene esa prioridad. Siguiente, la función indiciaria. La función indiciaria te dice, el tipo penal, una vez que está encuadrado, lo único que hace es decirte, este es un hecho punible, probablemente antijurídico y posiblemente culpable. No es que el hecho que has encuadrado la conducta ya puedes decir que esta persona es delincuente. No, es un primer indicio. Y como he dicho al inicio, la tipicidad cumple la función indiciaria precisamente pues en la etapa preliminar, porque eso nos va a dar el indicio razonable para pasar a un proceso penal. Y en esa primera etapa, inclusive de la investigación preparatoria, también se va a acentuar el trabajo de la tipicidad. Y si será antijurídico o no, eso no lo vamos a saber en la etapa preparatoria, menos en la preliminar. ¿Dónde lo vamos a saber? Cuando culmine el juicio oral. Ahí recién sabremos si el hecho fue antijurídico y si el hecho fue culpable. Pero en nuestro caso, en nuestra sociedad, la sola tipicidad representa un juicio de valor negativo o no.
La sola tipicidad determina que la persona es culpable. Y lo llamamos delincuente, tal por cual, y en fin. Pero, bueno, la sociedad pues tiene cierto derecho, ¿no? Porque no conoce la ley. Pero nosotros no. Nosotros respetamos la norma. Principio de presunción de inocencia. Recién cuando hay una sentencia firme, habrá delincuente. Antes no. Que lo diga la sociedad, como establezco ya, pues es su problema, ¿no? Pero que lo diga el abogado o que lo sostenga el abogado. Y además, peor todavía, que la ley lo diga ya es grave. Como la semana pasada he dicho, ¿no? Hablando de la habitualidad, ¿no es cierto? El habitual es inocente, reitero, ¿no? Es inocente o culpable. Es inocente. No tiene sentencia firme. Aún siendo inocente, protegido por el principio de presunción, la ley dice, no me importa el principio, 30% más de pena, ¿o no? Por eso digo, ¿no? Que la gente lo diga, tiene explicación. Que el abogado lo diga, ya es problema. Pero que la ley lo diga, ya, recontra problema. Ese es el derecho, ¿no? Nada es perfecto. Siempre habrán situaciones perfectibles y de repente alguno de ustedes, cuando termine su carrera, si están todavía en la universidad, harán su tesis, por ejemplo, de esto, y propondrán pues una solución. Porque así como están las cosas, no está correcto y está claro, ¿verdad? Eso en cuanto a la función indicial. Luego, la función motivadora. La función motivadora de un tipo penal está no solamente para sancionar, está también para establecer el sentido de prevención, porque si la gente sabe que tal conducta se reprime, se va a abstener de poder cometerlo. Bueno, ese es un gran deseo, ¿no? El afán preventivo, incluso no del tipo penal solamente, sino de la pena misma, el afán preventivo de la pena está pues en problemas en nuestra sociedad, ¿no es cierto? La prevención general, con mayor razón, ¿no? La prevención general, ¿qué significa? El mensaje que le haces a la población de decirle, señores, tranquilos, no tomen justicia por mano propia, que aquí el Estado va a solucionar el problema de seguridad. Ese mensaje pues hace años y ahora con mayor razón está descalificado. O sea, ese mensaje no surte efecto porque no es cierto. La delincuencia, la criminalidad ha avanzado y sigue avanzando tanto que no permite a la población creer en que el sistema que tenemos está funcionando. Y no es el sistema penal, o sea, no es el problema del Código Penal. Muchos dicen, ¿no? No es el problema del Código Procesal. Este es un problema de operatividad de la investigación del delito. Ese es el tema. O sea, usted puede poner 7 cadenas perpetuas a un culpable y con eso no se va a solucionar absolutamente nada. La única forma es la operatividad de la investigación. Ese es el gran problema que tiene el Estado peruano. No es la ley, es la operatividad. No hemos alcanzado un nivel eficaz de investigación. No tenemos personas entrenadas, experimentadas en la investigación criminal. No las tenemos. Por eso que la criminalidad nos ha desbordado. Y el político quiere distraernos subiendo las penas. Esa es la prevención especial, ¿no es cierto? Darle el mensaje al delincuente. Mira, estoy poniendo cadena perpetua, así que abstente. Oiga, se ríe en tu cara, porque sabe que no lo vas a descubrir. O sea, la pena nunca ha sido una situación disuasiva del delito, nunca ha sido. Por más grave que la pongan, no es disuasiva. Lo que pasa es que hay estados que mantienen un nivel de criminalidad más o menos manejable. Nosotros ya hemos superado eso. Ya no es manejable. La hemos dejado crecer tanto que nos cuesta ahora poder detenerlo. Pero la demagogia hace que encontremos o querramos encontrar respuesta en el Código Penal a esto. No puede haber pues, respuesta en el Código Penal por una cuestión de normas, cuestión de conducta, cuestión de especialidades.
¿cierto? No es la situación, nos hacen o nos creen hacer creer, nos creen hacer ver los señores que se dedican a la política. Muy bien. Y luego la clasificación de los tipos penales. Sí, esto sí es importante, ¿no? Mire, cuando nosotros estudiamos un tipo penal, ¿cómo lo hacemos? Si estamos en la universidad, ¿no? Nos estamos preparando para abogar. Tú vas a estudiar el artículo 200 del Código Penal. ¿Cómo lo estudias? ¿Qué? Vas a la universidad, lees el código con el profesor, lees el artículo y ya está. No es así, pues. Pero parece que esa es una forma de enseñar, ¿no? Bueno, si esa es la forma de enseñar, yo necesito ir a la universidad y me compro mi código y lo leo en mi casa. Y me concentro en mi casa. No, pues. Tiene que haber una forma sistemática de estudiar. Y es a través de una fórmula que lo conocemos como esquema del delito. Esquema del delito. O sea, ¿qué hacemos? Primero, fijamos el bien jurídico. Es decir, todo tipo penal tiene que tener un derecho protegido, teóricamente. Una vez que lo encontramos teóricamente, ahora, en el hecho, tenemos que ubicarlo. ¿Cuál es el bien jurídico? La preexistencia del bien jurídico y si ha sido lesionado o puesto en peligro. Primera condición. Segundo, la tipicidad subjetiva. Es un tipo penal que requiere de dolo, requiere culpa. ¿Cómo hacemos para saber si tal artículo es doloso o es culposo? Tipicidad objetiva. ¿Quién debe ser sujeto activo? ¿Quién debe ser sujeto pasivo de acuerdo a la ley? De acuerdo al tipo penal que estamos estudiando. Elementos constitutivos del tipo penal. ¿Qué presupuestos jurídicos exige cada tipo penal para que el hecho sea punible? Luego la pena, luego el grado de desarrollo del delito, el grado de participación. Todo eso se hace en cada tipo penal en la universidad. Por eso que tiene usted pues tres semestres, ¿no? Para el tipo penal, para el Código Penal. Tiene usted penal general, tiene usted penal especial 1, penal especial 2. Ya está. O sea, año y medio, entre comillas, si son semestres, o un año, 12 meses, porque son semestres de 4 meses, ¿cierto? Un año, para haber estudiado correctamente. Ahora no se necesita, pues, en realidad, estudiar los 440 y tantos tipos penales que tiene el Código Penal, ¿no es cierto? No se necesita, en realidad. Lo que usted necesita es saber manejar esta tablita, nada más. Si usted sabe manejar eso y lo ha practicado en 100 tipos penales, suficiente. Usted hace el resto. Cómo manejar esa tablita es lo que uno aprende en la universidad. Lo demás ya tú lo vas a hacer, porque mañana también te cambian el artículo, te cambian el tipo penal. Y no importa, pues, si lo cambian, no interesa, porque tú no has estudiado el artículo o no. Has estudiado la ley. Entonces, si la estudias, si sabes cómo se estudia, el que te cambien la norma no te va a afectar, porque ya tú sabes cómo se hace. Bueno, entonces para eso nos sirve la clasificación. Entonces tenemos primero la clasificación por la relación de resultado. Tenemos tipos penales de resultado material o tenemos tipos penales de mera actividad. ¿A qué se refiere? Dice, tipos penales de resultado son los que exigen un resultado material, la lesión material del bien jurídico. Y tipos de mera actividad solo es el humano, no necesitas un resultado material. Por ejemplo, el homicidio es un delito de resultado. Necesitas un muerto o necesitas que esté herido por lo menos para el tentativo. Un robo, un hurto. Necesitas resultado, necesitas un bien patrimonial afectado. Son delitos de resultado material. Por ejemplo, el delito de violación de domicilio.
artículo 159. Dice, el que ingresa a un domicilio sin la autorización, ¿ese es un delito de resultado o de mera actividad? ¿Qué resultado material necesitas? Nada. Es simplemente el hecho de ingresar a una vivienda, nada más. No necesitas romper la puerta, no necesitas daño físico, nada de eso. El solo comportamiento de ingresar hace que el delito esté. Delito de mera actividad. El delito de rebelión, ahí está, el que le han aplicado al señor expresidente. Rebelión. Dice, no hay rebelión porque no hay armas, no hay levantamiento armado y no sé cuánto. Señor, el tipo penal de rebelión, dicho ya por la Corte Suprema, es un tipo penal de mera actividad. No necesita resultado material. No necesita armas en las calles. No necesita. Solo el comportamiento del presidente de ordenar esto hace que el delito esté consumado. Lo dijo el juez supremo de investigación preliminar. Ante la apelación lo dijo la Corte Suprema de la República. Entonces ya no tenemos discusión. Es un delito de mera actividad. Importante o no conocer cuándo son de mera actividad, cuándo son de resultado material. Mire usted todo lo que se puede hacer con eso. En segundo lugar, la clasificación por la estructura. Los tipos penales pueden ser básicos o pueden ser derivados. ¿Cuándo son básicos? Cuando llevan la prohibición principal. ¿Y cuándo son derivados? Cuando mantienen la prohibición principal y le van agregando circunstancias que incrementan o que disminuyen la responsabilidad penal. Por ejemplo, tipo básico en el homicidio, 106, el que mata a otro. Luego tiene usted el 107, dice el que mata al ascendiente, descendiente, ahí está. Mantiene la conducta principal, que es matar. Pero ¿qué le agrega? Le agrega el parentesco para incrementar la pena. 108, asesinato. Mantiene la conducta básica de prohibición de matar, pero ¿qué le agrega? Circunstancias que incrementan la responsabilidad. Es el que mata por ferocidad, codicia, lucro, placer, para generar un nuevo delito, para encubrir un delito, mata por alevosía, mata con gran crueldad, o mata por veneno, explosión y no sé cuánto. ¿Ya? Le va agregando circunstancias que incrementan la responsabilidad. Artículo 109. Homicidio emocional. El que mata bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias sean excusables será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 3 ni mayor de 5. ¿Qué cosa le ha agregado? Circunstancias que atenúan la responsabilidad penal. Entonces siempre habrá un tipo básico y los que van a incrementar o van a disminuir la conducta, que son los tipos derivados. Luego, la clasificación respecto al menoscabo del objeto de la acción, que son 3. Tipos penales de comisión, tipos penales de omisión propia y tipos penales de omisión impropia. ¿Cuáles son de comisión? Aquellos que exigen hacer algo. Por ejemplo, el que mata, el que sustrae, el que realiza el acceso carnal, el que se apropia de caudal del Estado. Todas esas conductas son de comisión, por tanto, son tipos penales de comisión porque exigen un actuar positivo de la gente. ¿Cuáles son de omisión propia? Omisión propia son aquellos en donde la ley te exige hacer algo que no lo haces y por eso vas a ser sancionado. Pero ¿cuál es la diferencia? En que expresamente te dice qué es lo que tienes que hacer, no te deja salida. Y si no lo haces, vas a ser sancionado. Omisión impropia. Tipos penales que no te dicen
expresamente lo que tienes que hacer, sino aquello que se espera que hagas. Y si no lo haces, vas a ser sancionado. De comisión, ya casi, ¿no? El 90% de tipos penales son de comisión. De omisión propia. Por ejemplo, el 127. Exposición de persona a peligro. Si tú ves a una persona cuya vida o integridad está en peligro, tiene dos opciones, te dicen. O lo auxilias, o si eso es peligroso para ti, si no puedes, da aviso a la autoridad. No te deja alternativa. Expresamente te dice lo que debes hacer. Y al no realizarlo, incurres en responsabilidad penal. Si tú ves a una persona que está en peligro, la tienes que auxiliar. Si no lo haces, pero ¿cómo voy a auxiliar? Pues si a mí también me pueden matar. Bueno, como no puedes, comunica a la autoridad, no te deja salir. Omisión propia. Omisión impropia. No te dice expresamente qué debes hacer, sino te dice lo que se espera que hagas responsablemente. Artículo 128. Si tú pones en peligro a una persona que depende de ti a través del suministro alimentario, incurres en responsabilidad penal. No te está diciendo, por ejemplo, si el abuelito está bajo tu responsabilidad, el artículo 128 no te está diciendo que le des 5 comidas al día, ni que le des, de acuerdo a lo que diga la especialista en nutrición, no. Te está diciendo, haz responsablemente lo que debes hacer para que esa persona que está bajo tu cuidado no tenga riesgo para su salud. O sea, ese es un tipo penal, por ejemplo, ¿no es cierto? De contexto, pues. Porque si la persona que tiene bajo su cuidado come, se alimenta 2 veces al día, el abuelito también 2 veces al día, ¿o no? Pero si el responsable se alimenta 5 veces al día, el viejito le da pan con té una sola vez, ahí está por responsabilidad penal, porque no lo está haciendo como se espera que lo haga. Son situaciones pues, de contexto que van a tener que ser analizadas con los peritajes correspondientes, establecer si hay o no. Lo que interesa acá es que es omisión impropia, porque no te dice expresamente lo que debes hacer, sino aquello que se espera que lo hagas responsablemente. Luego, por las características de la gente. Por las características de la gente tenemos 3 tipos penales, ¿no? Los tipos penales comunes, los tipos penales especiales y los tipos penales especiales impropios. Tipos penales comunes, aquellos que pueden ser cometidos por cualquier persona mayor de 18 años. No nos pone ninguna calidad especial. Tipos especiales, nos dice qué calidad debe tener la persona que va a cometer el delito. El sujeto activo. ¿Qué condición debe tener? Policía, servidor público. Especiales impropios. Aquellos que pudiendo ser cometidos por cualquier persona, la condición del sujeto especial incurre en responsabilidad. Hay muchos tipos penales que te dicen, el que Siguiente conducta dice, si quien comete ese delito es policía, la pena será tanto. Ese es un tipo penal especial impropio, porque puede ser para cualquiera, pero la condición de sujeto activo especial incrementa la responsabilidad. Eso en cuanto a las características de la gente. Y finalmente, la clasificación por los bienes jurídicos. Tipos penales simples, cuando protegen un solo bien jurídico, y tipos penales pluriofensivos o compuestos cuando protegen 2 o más tipos penales. Entonces, ¿cómo se sabe esto? No leyendo el tipo penal, ¿no es cierto?, sino leyendo varios de los dispositivos que estén en el capítulo. Eso siempre lo he mencionado. Digo, no mires el árbol, mire el bosque. Pongo un ejemplo, ¿no? Si vamos al artículo 171, violación de personas en estado de inconsciencia. ¿Cuál es el bien jurídico a priori? La libertad sexual. Entonces digo, es un tipo penal simple, pues, porque es la libertad sexual. Pero ¿en qué consiste el tipo penal?
consiste en que el agente expresamente, con la intención de someterla sexualmente después, la droga, la dopa, con un tranquilizante menor, con una benzodiazepina. Esa es la esencia de ese delito. Entonces yo pregunto, ¿es posible que haya una sobredosis y cause la muerte de la víctima o no? Sí. ¿Y está eso en el artículo 171 o no? Entonces tú dirás, ¿cómo es esto? O sea, solamente el congresista, o perdón, el legislador, ha entendido la violación, no le importa la vida. No, pues, es que no has visto el 177. En el 177 está esa agravante. Entonces, cuando tú ves el árbol, vas a cometer error. Si vas al bosque y ves todo, vas a encontrar que el 177 agrega a la libertad sexual la vida, la integridad física. Y así vas a encontrar múltiples tipos penales que aparentemente son simples, pero son pluriofensivos luego de consultar los demás dispositivos que están en el capítulo o sección de la cual se esté hablando. Bueno, amigos, muchachos, nos quedamos acá. Ya mañana continuaremos con dolo la culpa y luego la juridicidad y la culpabilidad en lo que corresponda para el último día de este seminario. Muchas gracias, doctor Canales. Doctor Sosa, muchas gracias más bien a usted. Antes de despedirnos, tenemos también una pregunta por interno referida justamente a la interpretación literal. Y acá nos hemos permitido citar un material de la Academia de la Magistratura que nos plantea un caso real emblemático, ¿no? Entonces lo cito y luego su comentario. Un ejemplo real que merece ser citado es el siguiente. El señor S solicitó al juzgado J la devolución de la caución, pese a haber cumplido condena y las reglas de conducta. El juzgado niega la solicitud gracias a haber efectuado un contrario sensu incorrecto del artículo 188 del Código Procesal Penal, que a la letra dice: la caución le será devuelta al imputado por el Banco de la Nación con los respectivos intereses devengados cuando sea absuelto o sobreseído. El juzgado interpreta a contrario en el siguiente sentido: si ese, el señor, no es absuelto o sobreseído, no ha lugar a la devolución de la caución. El artículo 188 debe ser primero interpretado sistemáticamente, en el sentido de determinar si dentro del ordenamiento peruano el caso del no absuelto ni sobreseído está cubierto o no. Luego de determinar que el caso no está cubierto, se debe preguntar: ¿es imposible jurídicamente devolver la caución al no absuelto ni sobreseído? O también, ¿está prohibido expresamente devolver la caución en este caso? Si la respuesta es negativa, entonces no se puede efectuar el contrario sensu. Finalmente, se puede afirmar que en el presente caso, el condenado que ha cumplido las reglas de conducta no está positivamente regulado ni de manera prohibitiva, ni obligatoria, ni facultativa. Luego cae en la laguna. Por tanto, es posible que el juzgador cree norma para cubrir la laguna y extienda la consecuencia del artículo 188 al caso del señor S y cree jurisprudencia. En la vía de los hechos ocurrió así. La sala penal estableció jurisprudencia y ordenó la devolución de la caución solicitada. Su comentario, doctor. Correcto, pues por eso es lo que decíamos de la interpretación literal, pues, ¿no? La interpretación literal no nos va a ayudar. Lo que nos va a ayudar es una interpretación sistemática, como en este caso se ha hecho. Y esa interpretación sistemática va a generar luego que descubras un vacío. Y en ese vacío, obviamente, puede estar la solución, porque la norma te da la posibilidad, porque dice, ¿no?, la Constitución. El vacío o deficiencia de la ley se resuelve con aplicación de los principios del derecho. Eso es lo que ha hecho la sala. Y luego se va a generar ya
la verificación de una nueva norma que solucione ese conflicto. Otra, por ejemplo, parecida a la que usted ha planteado, doctor, es respecto a la rehabilitación. La rehabilitación significa devolverle los derechos a la persona que ha cumplido una condena. ¿Y qué decía la rehabilitación? Decía que operaba cuando el imputado demostrase que haya cumplido la condena. Y con eso era suficiente. Sin embargo, todos sabíamos que el que cumplía la condena se libraba pues la reparación civil. Entonces, ¿cómo lo obligábamos a pagar reparación civil? No había forma. Era un vacío que descubierto ha sido solucionado agregándole a la rehabilitación no solo el cumplimiento de la condena, sino la acreditación del pago de la reparación civil. Sin embargo, entonces la ley ha cerrado el circuito. Te ha dicho, bueno, señor, si usted quiere ir al registro de condenas y sacar un certificado que diga que usted no tiene antecedentes penales ni judiciales, tiene usted que hacer dos cosas. Tiene usted que pagar la reparación civil y el certificado del INPE que ha cumplido su condena. O sea, la ley ya está cerrada, ya te solucionó. Ahora el problema es si el agente quiere o no quiere rehabilitarse, porque para hacerlo necesita pagar. ¿Cómo hemos llegado a eso? Un sistemático que va a generar que la norma vaya cerrando aquellos deficiencias o vacíos que se van descubriendo. Si nadie cuestionase nada, nunca superaríamos estos problemas. Si solo vamos con la interpretación literal, no encontramos problemas, pues no podríamos solucionar absolutamente nada. El derecho no es tan buena gente que va solucionando porque quiere. Va solucionando cuando se descubren estos problemas. Si no hacemos un descubrimiento de problemas, el derecho no avanzaría. Bien, doctor. Bien, doctor.